Estamos situados en este sábado de Pasión frente a la Semana Santa, al misterio de la Pascua del Señor. Y la mirada del corazón de la Iglesia, que es la esposa, que es el cuerpo, que es el rebaño de Jesucristo, está fijado, inamovible en el misterio de la cruz. Tenemos la mirada fija en Cristo. Y descubrimos precisamente ahí la verdadera sabiduría de la cruz. San Pablo habla de la doctrina de la cruz, porque es la clave, un poco pedante, pero es como se habla en teología, es la clave hermenéutica de todo el Evangelio. Porque ahí es donde está la manifestación suprema, la epifanía definitiva del amor de Dios. Habiendo amado a los suyos, los ama hasta el extremo. Toda la predicación de la primitiva comunidad cristiana, toda la predicación de los apóstoles está puesta precisamente en este gran misterio. Eso que San Pablo va a llamar escándalo de los judíos, locura para los griegos o para los gentiles, pero para nosotros, y haríamos bien en preguntarnos si es así, es la sabiduría de Dios para los que son llamados, independientemente de que vengamos del judaísmo o del paganismo. Al fin de cuentas, lo que estamos contemplando es que una persona divina va a morir de verdad en la cruz. Uno que era el Hijo de Dios, que es el Hijo de Dios, va a morir en la carne, porque ha tomado una carne como la nuestra, porque es consustancial a nosotros en su humanidad. Esto es lo que nosotros contemplamos. Para unos va a ser el escarnio total y la certeza de su fracaso. Que Jesús murió en la cruz va a hacer que muchísimos se alejen de él. Y sin embargo, para otros va a ser la prueba definitiva de su divinidad. Recordar, por ejemplo, al centurión. En verdad, este hombre era el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que es verdaderamente el corazón del misterio? Pues, Dios mío, que el Padre haya decidido la muerte de su Hijo. Y además en una muerte tan horrorosa que un ciudadano romano no podía ser expuesto a semejante muerte. ¿Cómo es posible que el Padre que ama infinitamente al Hijo, el Hijo que es infinitamente amado por el Padre y es inocente, el Cordero Inmaculado, pues como nos recuerda San Juan, que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como víctima de expiación por nuestros pecados? ¿Pero por qué? ¿Por qué elige a su Hijo? ¿Y por qué elige a su Hijo inocente? Cuando después de la resurrección Jesús va explicando en diferentes momentos a los testigos de la Pascua, esto les va a recordar, no os dije, no estaba dicho que era necesario que el Mesías padeciera. Por eso, lo queramos aceptar o no, esto es algo decidido por el Padre, es porque estaba así escrito en la Escritura, porque es la hora para la cual he venido al mundo. Por eso, en la cruz va a confluir, será el encuentro entre el mayor horror, la mayor iniquidad, la mayor injusticia, que es condenar a muerte al Hijo de Dios, con el extremo del amor. Habiendo amado a los suyos, los ama hasta el extremo. Este es el gran misterio que nosotros estamos llamados a contemplar. Que la obra más santa de Dios precisamente confluye con la obra más criminal de los hombres. Y este es el gran misterio, que la muerte de Cristo en la cruz va a ser precisamente en esa ignominia nuestra salvación, que en esa injusticia está la redención del mundo. Por eso la cruz la tenemos que contemplar esta mañana y todo a lo largo de todos estos días como expiación, como reconciliación, como la obra de la redención. Es la victoria definitiva de Cristo sobre el demonio, para que todos los que estábamos esclavizados por la muerte del inocente quedamos liberados de nuestras cadenas. Es la noche de la Pascua, es la noche en que Egipto sale de 400 años de esclavitud hacia la libertad de la tierra prometida. Por eso, la cruz, que es este signo y a la vez es este misterio, nos tiene que hacer siempre preguntarnos, ¿qué significa la cruz en mi vida? Bueno, pues entre todo lo que significa es el amor infinito del amor de Dios Padre. El Padre revela el extremo de su amor, no solo el Hijo, sino el Padre. Nos revela cómo nos ama el Padre, que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, que siendo nosotros pecadores, Cristo muriera por nosotros. Esa es la prueba más grande del amor del Padre por cada uno de nosotros. Que mirando al crucificado, ya nunca vamos a poder dudar del amor que Dios nos tiene. ¿Cómo puedo dudar del amor de alguien que ha entregado por mí a su Hijo a la muerte?
el signo de la cruz, la contemplación del misterio de la cruz, nos revela cuánto Cristo ama al Padre, que lo lleva hasta la obediencia, hasta el extremo de la muerte, y muerte de cruz, como dice San Pablo a los Filipenses. Por eso, si recordáis, cuando se refiere a su cruz, Jesús va a decir, justo antes de la muerte, dice, conviene que el mundo sepa que yo amo al Padre, y que según el mandato que me dio el Padre, yo es lo que hago. Yo simplemente estoy cumpliendo porque necesito, incluso desde la perspectiva psicológica, de expresarle a mi Padre el infinito amor que le tengo. Esto podía haber sido de otra manera, podía haber sido vida, no lo sé, porque eso es teología ficción. Pero lo que sí está claro es que nadie le ha arrebatado inesperadamente la vida a Cristo. Él la ha entregado libremente. La cruz, por tanto, es signo de cuánto nos ama el Padre. La cruz es prueba de cuánto Cristo ama a su Padre, para que libremente entregue. Nadie me quita la vida, el Hijo del Hombre la entrega libremente. Pero la cruz también es signo de cuánto Cristo nos ama a nosotros, hasta dar su vida por nosotros. Es el buen pastor. ¿Recordáis en el capítulo 10 de San Juan? Es el buen pastor que da la vida por las ovejas, por cada una de nosotros, para que la oveja tenga vida eterna, para que la oveja tenga vida sobrenatural, vida sin fin, para que la oveja viva con la vida del pastor, para que el rebaño viva con la vida del cordero. Precisamente amándonos así es como nos ha recogido a todos, que estábamos dispersos, y ha hecho de nosotros un solo rebaño. Por eso, siempre, al contemplar la cruz, la que nos toque, la que tengamos cerca de nosotros, la que tengamos frente de nosotros, nos revelará que Cristo nos ama infinitamente, y que este amor le ha costado la vida, que este amor deriva de la entrega de la vida, y que es la mayor declaración de amor. Murió por mí para no vivir sin mí. La cruz es también signo de cómo debemos nosotros, de cuánto debemos nosotros amar a Dios, de cuánto estamos llamados a amarle con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas nuestras fuerzas. Es decir, nosotros estamos ya llamados a amar no de cualquier manera, no de cualquier sentimiento. Estamos llamados a amar al Padre en la dimensión del crucificado, en la dimensión de la cruz. Y de permanecer, nos pedirá Jesús, permaneced en mi amor, como yo permanezco en el amor del Padre, permanecer en el extremo de este amor que es el que se manifiesta en el madero de la cruz. La cruz nos indica también un nuevo aspecto que os invito a contemplar, que es la medida de cómo debemos amarnos unos a otros. ¿Yo cuánto amo? ¿Cómo amo? ¿De dónde brota el amor que comunico a los hombres mis hermanos? Por eso, la cruz es la escuela donde aprendemos a amarnos unos a otros, a sufrirnos unos a otros, a cargar sobre el hombro la cruz que es el hombre que está a mi lado, la persona que está a mi lado. Y por eso, contemplando la cruz, abrazando la cruz, ayudando a Jesús la cruz, tomando la cruz cada día, nos amamos unos a otros, como Cristo nos ama a cada uno de nosotros. El misterio de la cruz, contemplar a Cristo en la cruz, nos ayuda a entender qué será el pecado, que se ha borrado, que se ha eliminado, que ha sido derrotado el pecado a tan alto precio. Yo me habré preguntado alguna vez, pero ¿qué será mi pecado a los ojos de Dios? ¿Qué serán mis pecados veniales o mortales? Muchas veces tenemos la mala costumbre de hablar de pecado grave y pecado no grave. El pecado siempre es grave. Dios mío, algo que ofende el amor de Dios, algo que ofende a alguien que ha dado la vida por mí, ¿cómo no va a ser grave, sea lo que sea? Solo que hay pecado que es literalmente la muerte, que es el pecado mortal, y pecado que es peligro de muerte. Cuando vemos cómo se trivializa el pecado, cuando vemos cómo la gente va a comulgar con tanto desparpajo, cuando vemos cómo la gente se acerca al sacramento de la Eucaristía de cualquier manera, sin estar verdaderamente viviendo en gracia de Dios, pues es aterrador el darnos cuenta cómo muchas veces se le ha quitado el valor al pecado.
y lo hemos trivializado y casi es motivo de mofa o de burla, o como si lo que fuera pecado hace 50 años o 200 años, eso ya fuera una ridiculez, una cosa absurda. ¿Cómo no me va a doler ver el pecado de mis hermanos? Y mucho más, ¿cómo no me va a doler mi propio pecado? Por eso revela la cruz, el horror del pecado, pero sobre todo lo que revela es el valor de un alma. ¿Cuánto vale un alma para que Jesucristo me amara y diera la vida por mí, como dice San Pablo? Ni los pecados son poca cosa, ni el amor que Dios me tiene es tan trivial. Recordar, por ejemplo, San Pablo, el Hijo de Dios que me amó y se entregó por mí. Y San Pablo no estaba en el Calvario, pero es consciente de que ha sido un acto personal de Jesucristo, el Hijo de Dios, por él, que ha sido un acto del Hijo de Dios que se ha entregado a la muerte para la salvación de esta sola alma. La cruz es la prueba, la clave de la espiritualidad de una persona. No hay perdón, dice la carta, recordáis la carta a los Hebreos, sin derramamiento de sangre. Por eso todo cristiano está llamado a tomar la cruz cada día, si queremos ser sus discípulos. Si queréis ser mis discípulos, tomad la cruz cada día y veniros detrás de mí, y cargar con vuestra cruz y seguidme, porque mi yugo es llevadero, mi carga es ligera. Por eso, cualquier persona que nos quiera poner en camino de vida espiritual, y esa vida espiritual no pase por el misterio de la cruz, creed que es una auténtica estafa. Esa vida espiritual no lleva a ningún lado. Es puro sentimentalismo y es pura ideología. Por eso, cualquier camino espiritual que nos enseñen, que no haga que esté la mirada del corazón fija en la cruz, creed que no lleva la garantía de ser verdadera espiritualidad católica. Nos estarán llevando por el camino ancho, el camino que no pasa por la cruz, el camino que rehúye la cruz. Y ese no es el camino de Cristo. El verdadero camino del Evangelio es el que nos lleva por la senda estrecha, que son pocos los que dan con él, y es el que lleva a la vida. Y ese camino estrecho, la senda estrecha que lleva a la salvación, es la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué es lo probablemente más doloroso para Jesús en todo este misterio que vamos a contemplar estos días en la Pasión? Bueno, pues es que se cumplen en él sus propias palabras, que el que se humilla será enaltecido. Y esto es lo que vamos a contemplar, es la humillación del Verbo, la humillación de Jesucristo, porque precisamente de la cruz va a brotar su propia gloria. La glorificación de Cristo ya ha ocurrido en la cruz. Derrama agua y sangre, nace de su costado la Iglesia, nace de su costado la esposa. Por eso hay esas maravillosas expresiones, que incluso las he copiado, las comparto con vosotros, porque me parecen maravillosas, de San Juan de Ávila, cuando escribe y dice así: pastora, no jornalera, que buscase sus propios intereses, pues que ameaba tanto a las ovejas, que después de haber dado por la vida de ellas la vida de su amantísimo Hijo, diera, dice, y diere muy de buena gana su propia vida sin necesidad de que la tuvieran. Es decir, la Iglesia, contemplando el misterio de la cruz, contemplando el amor del Padre, se da cuenta de cómo Jesucristo, el Hijo de Dios, ansía, desea entregar la vida. San Juan de Ávila precisamente lo que hace es presentar el misterio de la cruz como un misterio nupcial, como un verdadero desposorio. O el mismo San Juan de la Cruz. ¿Os recordáis, por ejemplo, cuando dice: debajo del manzano conmigo fuiste desposada? San Juan de Ávila, en el Tratado de Amor de Dios, que es otra frase de las que os he copiado esta mañana: oh cruz, hazme lugar, y recibe mi cuerpo, y deja el de mi Señor. Como si la cruz fuese un lecho nupcial donde el esposo y la esposa queda definitivamente unida, donde la esposa queda definitivamente transformada por el amor del esposo. En la cruz, él y yo fuimos desposados para siempre. Vamos a contemplar el Jueves Santo cómo Jesús va a purificar, va a hacer el lavatorio con agua, va a purificar a la esposa en agua. El viernes
vamos a contemplar cómo Cristo esposo va a purificar a la esposa con sangre. Y el sábado en la vigilia pascual vamos a contemplar cómo el esposo va a purificar a la esposa con el fuego del cirio. Esta triple purificación del agua, de la sangre y del fuego nos van a convertir en la esposa más bella. Vi la nueva Jerusalén que bajaba del cielo adornada como una novia. No se puede entrar en el banquete de bodas si no llevamos puestos el traje nupcial. Contemplando la cruz, bañados por la sangre del Cordero, vamos a quedar purificados. ¿Quiénes son estos y de dónde han venido? Son los que vienen de la gran tribulación. Claro que la vida en esta vida es una gran tribulación. Claro que vivimos en un valle de lágrimas. Pero los que vienen de la gran tribulación son los que han lavado sus mantos, su traje de novia, su traje bautismal en la sangre del Cordero. Venid, benditos de mi Padre, quienes contemplan la cruz, quienes reconocen en la cruz el extremo de la caridad de Dios y el extremo de la caridad a la que estamos llamados, podemos tener el corazón tranquilo, porque al final, cuando nuestra vida se acabe y nos encontremos cara a cara con Cristo juez, que es Cristo esposo y que es Cristo buen pastor, al final de la vida solo nos va a decir una palabra: ven o vete. Ven, bendito de mi Padre, hereda el reino preparado para ti, por mi Padre, para los santos y para los ángeles, desde la creación del mundo. Porque tuve hambre, porque tuve sed. De la cruz brota la caridad de la Iglesia. O dirá: id, íos, vete, maldito. Id al fuego eterno preparado por mi Padre para los demonios, porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. De la cruz brota la caridad de la Iglesia. Que este misterio que estamos contemplando en estos días, de tal manera abrase el corazón de la esposa que es la Iglesia, la esposa que es la diócesis, la esposa que es la parroquia, que es mi comunidad, la esposa que soy yo, cada uno de nosotros, hombre o mujer, que en la contemplación de este misterio cada uno quede completamente abrasado por el amor de Dios, o como decía Santa Teresa, mirando al crucificado y escribiendo a las novicias: solo os pido que le miréis.